Yo quiero hacer hoy una serie de reflexiones, señor Ministro del Interior, porque prácticamente hasta diciembre del año 2017 estaba yo también combinando muchas tareas. Era candidato presidencial, era senador, pero también estaba en las aulas de clase. Dictaba yo Historia Política de las Civilizaciones en la Universidad Sergio Arboleda y le hablaba yo a mis estudiantes en ese momento de lo importante que eran las conquistas históricas de la democracia. Hoy todos nosotros sentimos que la democracia es casi que algo inherente, que siempre está ahí, que siempre estará, que nunca va a estar amenazada. Pero no es así. Si fuéramos a mirar la historia de la democracia en la humanidad, su aparición real y generalizada es el equivalente al último minuto de lo que sería equivalente en 90 minutos de un partido de fútbol. La democracia solo apareció en el último minuto, si fuéramos a ver la historia así. Y conseguir la democracia le costó a la humanidad demasiado. Desde lo que fueron las primeras civilizaciones, allá en las cuencas del Tigris y el Éufrates, en ciudades como Uruk y como Ur, cuando se empezaban a generar esas primeras estructuras de gobierno, la ciudadanía reclamaba participación, ser escuchada. Después vinieron civilizaciones quizás más estructuradas, más fuertes, más militarizadas, si se quiere, como los casos de Egipto y después en el lejano oriente. Y la ciudadanía en ese momento no tenía representación. Y era muy difícil, o porque había sistemas de castas, o porque había sistemas de controles y de concentración de poder. Inclusive, cuando hablamos de los primeros gérmenes democráticos en la antigua Grecia, fueron muy pocos los casos donde ésta se pudo dar. Y por eso estaban también las aspiraciones de la organización política plasmados por Aristóteles, que siempre hablaba de cómo se tenía que construir virtud en la participación de los ciudadanos y evitar que se degeneraran los sistemas de participación política. El propio Aristóteles decía que la monarquía, si no tenía principios, podía convertirse en una tiranía. Que la aristocracia, como él la concebía, que era el gobierno de los mejores, podía, si no tenía principios, convertirse en una especie de oligarquía, que es el gobierno de pocos. Y que la democracia, que era aspiracional, si no tenía principios, podía convertirse rápidamente en anarquía. Después, cuando vinieron los desarrollos en Roma, Roma empezó siendo una monarquía, y monarcas como Rómulo, Numa Pompilio, Tulio Hostilio, Anco Marcio, Tarquino el Antiguo, Servio Tulio y después Tarquino el Soberbio, los 7 reyes romanos. Todos veían el clamor de la ciudadanía de tener un espacio de participación. Y así es como aparece después la famosa República Romana, donde se reclamaba tener espacios, donde surge el Senado, donde vienen las primeras reales estructuras de un sistema de participación ciudadana de manera indirecta. Pero aún así tardó la humanidad demasiado tiempo en volver a incubar esa idea. Y por allá, en 1776, en el Congreso Continental de la Unión, en los Estados Unidos, volvió a surgir con bríos esa idea, pero ya con la idea inspirada también en Montesquieu de dividir el poder entre el poder ejecutivo, el legislativo y el judicial. Y aún así seguía la comunidad reclamando participación. Vinieron después los hechos de 1789 en la Bastilla,
Y a partir de ese momento empieza a generarse una nueva dinámica, y en estos territorios americanos, en nuestros territorios, es por allá en los albores de los 1800 cuando empezamos nosotros a reclamar lo propio y a tener también representación y a ser escuchados, y a partir de ser escuchados de construir un verdadero sentimiento democrático. Lo interesante, por ejemplo, es que un día como hoy, 24 de julio, un día como hoy en 1783, nacía en Caracas, Venezuela, Simón Bolívar, quien fuera el gran defensor y constructor también de este anhelo republicano. Toda esta historia la enumero, ¿por qué? Porque la ciudadanía siempre ha reclamado voces de participación para fortalecer nuestra democracia. Y lo que hoy estamos compartiendo acá, gobernadora, alcaldes, por mucho tiempo en Colombia eran designados por el presidente de la República, eran elegidos popularmente. Y fueron grandes conquistas de participación, buscando la construcción de una paz territorial, donde el ciudadano tuviera la capacidad de elegir, la que permitió que en un proceso de descentralización real se pudieran elegir los gobernadores y los alcaldes. Y después, por supuesto, llegamos nosotros a la Constitución del 91, donde esos principios se hicieron más fuertes y se empezaron a afincar también los principios de la participación ciudadana, las consultas populares, referendos, plebiscitos, revocatoria del mandato para los mandatarios locales, principios de la participación. Y como lo diría también uno de esos grandes constituyentes del 91, en este año donde nuestra Constitución cumple 30 años, es una Constitución joven, decía que todos estos espacios de participación es para que nunca nadie pueda hacer política con violencia. Que la expresión de la democracia y de la política sea para rechazar siempre, siempre la violencia. Y hoy en este encuentro estamos viendo un paso trascendental en nuestra democracia. Y es que por primera vez, desde que se hizo la actualización del Estatuto de Ciudadanía Juvenil en el año 2012, estamos realmente dándole voz y voto y participación e injerencia en las políticas públicas a los jóvenes de Colombia. Y eso significa demasiado para nosotros como nación. Significa demasiado para incubar liderazgos. Y significa demasiado para que a partir de esa participación nosotros tengamos una sociedad más próspera. Por eso, cuando yo llegué a la presidencia y después analizando la democracia colombiana, nos encontramos con que el Código Electoral de Colombia era un código que antecedía a la Constitución del 91. Seguíamos con un Código Electoral de 1986, con las herencias del Frente Nacional, y nada que se renovaba, y nada que cambiaba. Y yo quiero decir que en estos 3 años ya hicimos algo muy importante con el Congreso de la República y con su liderazgo registrador, Alex Vega, y es que logramos aprobar en el Congreso un nuevo código electoral que establece, entre otras, la evolución hacia una democracia paritaria, más participativa, más transparente, más digital. Avanzamos hacia una nueva cédula, una cédula también electrónica, pero le dimos un mensaje también a la democracia. Este año, el 28 de noviembre, se va a celebrar la primera elección popular, donde jóvenes entre 14 y 28 años van a ir a las urnas
a elegir a sus representantes en los consejos municipales de juventud. Y me alegra lo que decía también el registrador: no hay vencedores ni vencidos. Está estructurada esta elección para que tengamos listas cerradas, la capacidad de trabajar en equipo y donde nosotros todos trabajamos por las listas. 2, listas paritarias, hombres y mujeres 50-50. 3, listas cremallera, hombre, mujer, y donde por más votos que saquen los representantes de las plataformas o de los partidos o de las otras estructuras, los consejos van a tener una distribución equitativa para que los porcentajes permitan que ninguno tenga una mayoría absoluta, o por el hecho de ser de plataformas o por el hecho de ser de partidos, sino que sea la propia concertación dentro de esos consejos la que mejore la incidencia de los jóvenes en las políticas públicas. Y además van a estar esos consejos contribuyendo a una mejor política pública para los jóvenes de nuestro país. Esto que hoy estamos presenciando, además con la participación de la acción comunal, de las distintas minorías en el país, es para reafirmar que este año 2021, cuando se conmemoran los 30 años de la Constitución del 91 y los 200 años de la primera Constitución en nuestro territorio, es el momento de ebullición de una verdadera ciudadanía juvenil en Colombia, que quiere hacerse grande y que quiere demostrar que se puede construir un mejor país, pero además con otro elemento. Esta expresión de los jóvenes es para que sea en democracia, donde su aporte nazca, se fortalezca y además se extienda en el tiempo. Y reafirma algo también muy importante: la protesta, sí, pacífica, se reconoce, se entiende, pero más importante que la protesta es la propuesta. Aquí los jóvenes van a estar proponiendo, le van a proponer a los alcaldes, a los gobernadores y al gobierno nacional. Y óiganmelo bien, sin distingo alguno, sin ninguna consideración de carácter ideológico, aquí dejamos claro el compromiso que vamos a ver nacer, a fortalecer y a darle el dinamismo que se merecen los consejos de juventud, porque será un referente de Colombia hacia el mundo, donde los jóvenes participan, inciden y ayudan a la transformación de la realidad colombiana. Y se da en el contexto de un año también de grandes cambios, porque los jóvenes han sido los más afectados por esta pandemia. Los jóvenes se han visto afectados en lo laboral, en lo académico, pero también en lo familiar. Y nuestro deber hoy es escuchar, entender y resolver con ellos. Ya está abierto para consultas el borrador del documento COMPES del Gran Pacto por los Jóvenes. Yo quiero agradecerle aquí a mi esposa María Juliana, que ha estado trabajando en esto intensamente, a Juan Sebastián, a Lina Arbeláez, a Carolina Salgado, al señor ministro del Interior, al señor registrador, a los gobernadores, a los alcaldes, porque este COMPES viene acompañado de hechos reales. Y es que este año, después de haberlo tenido enfrentando la pandemia y con el apoyo que tendremos del Congreso, tendremos en Colombia como política de Estado la educación universitaria pública, técnica y tecnológica pública gratuita para los estratos 1, 2 y 3. La revolución social
en la educación más importante que se haya visto en nuestro país. 2, estaremos viendo los incentivos para la generación de empleo joven, donde el Estado aporta 25% equivalente a la seguridad social, y con el sector privado detonar la generación de empleo entre 18 y 28 años, pero con el apoyo también del Congreso en la ley de inversión social, es darle vigencia, permanencia en el tiempo a esta gran herramienta. Y algo que también es decisivo, esta elección de los consejos municipales de juventud. Es una forma donde la democracia se hace grande, donde los jóvenes, los niños, empezarán a votar desde los 14 años. A mí me emociona en lo personal porque será la primera vez que mi hija mayor irá a las urnas e irá a elegir a quien ella quiera. Porque la diferencia entre la democracia y los regímenes autoritarios de la región es que en la democracia, cuando no nos gustan las cosas, cada 4 años nos vemos en las urnas para renovar esos mandatos. Esta ciudad de Barranquilla, que hoy nos recibe siempre alegre, siempre grande, siempre provechosa, no era así hace 20 años. Tuvo un momento de efervescencia, pero también tuvo un momento donde las malas administraciones y la corrupción política y las camarillas y las decisiones de camarilla, puerta cerrada, la habían afectado. No se miraba el río, se crecían los arroyos, la ciudadanía estaba desmotivada. Pero ha sido la democracia y la secuencia de buenas administraciones, las 2 administraciones de Alejandro Char, la administración de Elsa, ahora la administración de Jaime Pumarejo, la que está en democracia haciendo estos grandes cambios. Y eso tenemos que valorarlo porque es desde la democracia como en nuestros países se hacen los cambios. Es en la democracia como surgen y se renuevan nuevos liderazgos. Es en la democracia como el ciudadano mira quién se proyecta y a quién le da ese mandato, esa confianza. Eso es lo que nosotros tenemos que valorar, porque en Colombia tenemos una de las democracias más antiguas de América Latina. Y sí, como todas las democracias, es imperfecta o es perfectible, pero es. Mientras que en otros países de América Latina vemos que encarcelan a los opositores, o donde sencillamente los ciudadanos tienen que estar abocados a presenciar un partido único, con una idea de pluralidad que no existe, o en otros lugares donde hemos visto erosionar por completo la democracia, porque empezó como una especie de democracia manipulada, dictocracia y después dictadura. Nosotros tenemos una democracia que la tenemos que hacer grande, y creo y estoy convencido que esta elección de los consejos municipales de juventud será uno de los hitos más importantes en la historia de la democracia colombiana, porque ni siquiera en el 91, cuando vino el movimiento juvenil, ese movimiento juvenil, cuando llegó la elección de la Asamblea Constituyente, no tuvo prácticamente ningún representante, con excepción de 2 casos. Hoy lo que estamos presenciando es que los jóvenes entre 14 y 28 van a llevar sus propuestas, sus grupos, sus plataformas, sus partidos, porque también en la democracia tenemos que valorar la existencia de los partidos. Solamente aquellos que quieren destruir las instituciones todos los días dicen de los partidos. Los partidos son parte fundamental de la democracia y hay que conservarlos y hay que renovarlos, pero también las plataformas son un escenario de participación. Este año la democracia colombiana se va a hacer grande y tenemos que hacerla grande participando y promoviendo este ejercicio. Por eso, señor registrador, aquí estamos los 2 como soldados. Está también el ministro del Interior como soldado, porque lo que nos interesa no es quienes ganan votos, lo que nos interesa es que nazcan con fuerza y con bríos estos consejos municipales de juventud.
Y desde ya puedo decirles que vamos a darle todo lo necesario para que funcionen de la mejor manera, para que los documentos COMPES tengan también un representante de los consejos de juventud para discutir las políticas públicas, que puedan estar abiertos eventualmente a participar en distintas instancias de decisión del Estado. Y eso es más importante que los que quieren, con propósitos destructivos, manipular o incidir en la juventud para llevarlos a la violencia y al extremismo. En democracia podemos tener disensos, podemos tener diferencias, y las diferencias y los disensos nos engrandecen. Pero estos consejos municipales de juventud serán también una oportunidad única para que los jóvenes de Colombia rechacen la violencia y a quienes quieren invitarlos a la violencia. Esta será una elección de paz, de formación de ciudadanía, y donde una vez más vamos a acariciar lo que con tanto esfuerzo se ha edificado, y es una democracia que ha sido capaz de enfrentar todas las vicisitudes y todas las adversidades, sacando lo mejor de nosotros. Así que, apreciados jóvenes, los felicito y a trabajar por esta elección. Que este sea un espacio de todos. Muchísimas gracias.